Ok. Buenas noches, buenas noches. Mi nombre es Bienvenido Mambrú Manzanillo y mi compañero Omar Geraldo García. Mal Gerardo García. Nosotros vamos a trabajar la tarea 3 de la asignatura Fundamentos de las Tecnologías Educativas Aplicadas a la Educación con el tema de las teorías que sustentan, las teorías que sustentan a la informática, a la tecnología. Vamos a compartir, se puede ver ahí, Omar, ¿verdad? Sí, sí, se puede ver. Vamos a compartir esta pequeña pantalla para luego entonces nosotros socializar con ustedes eh, estos temas. Usted sabe que la tecnología a veces traiciona a uno, pero nosotros vamos a hacer todo lo posible, que por segunda vez vamos a grabar porque la primera vez grabamos y se nos perdió el video, pero Dios es bueno y está aquí. Bien, entonces, como le decíamos, Omar, bienvenido a Mambrú y Omar Gerardo. Tenemos una lectura bíblica aquí para reflexionar. La lectura dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena la, para la, para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Eso está en Efesios 4:29. Es decir, que todo lo que salga de la boca debe ser para edificación. Toda palabra que salga de nuestra boca debe ser para cosas buenas, para construir buenos proyectos, para edificar, para ayudar, ¿verdad? No para dañar. Bien, entonces que la gloria sea para Dios y que esta palabra Amén. quede marcada en nuestros corazones. Bien. Entonces, una frase célebre que dice, la tecnología se convierte en educativa cuando pasa por las manos de un profesor. Esa es una frase de Jorge Calvo. Y verdaderamente los maestros somos, como decía anoche también, que somos como unos magos, que la cosa la construimos y las hacemos de maravilla porque las hacemos de vocación. Casi siempre los maestros nos dedicamos hacer cosas que sean de beneficio para nuestros estudiantes y para la comunidad y la sociedad en general. Bien, pues el tema que a mí me toca, los temas que me tocan exponer son teoría de la comunicación, la corriente conductista y cognitiva, el procesamiento de la información. A mi compañero le corresponde la teoría sociocultural, el constructivismo, la teoría sociocultural y la didáctica y la demás ciencia pedagógica. También mi compañero hará el cierre. Bien, entonces, iniciamos con la teoría de la comunicación. Se entiende que esta es la primera de la teoría de la comunicación dentro de lo que son los fundamentos teóricos para la tecnología. Dice aquí, la teoría de la comunicación es un campo interdisciplinario que estudia cómo se produce, se transmite y se recibe la información entre individuos y grupos. Es decir, todo lo que tiene que ver con los canales, con el emisor, el receptor y la producción de información es a través de esta teoría que se estudia. También cómo el individuo se manifiesta, cómo el individuo se comporta. Abarca diferentes disciplinas como la educación, la sociología, la psicología, la lingüística, la antropología y los estudios de medios. Cuando decimos los estudios de medios, ustedes saben que hay muchos tipos de medios. Aquí, por ejemplo, las redes sociales, la comunicación social, los medios de comunicación, la televisión, la radio, las telecomunicaciones y todo eso entra en los estudios de medios. Dice, la teoría de la comunicación, la educación se centra en cómo se produce, se transmite y recibe información en contextos educativos. Esta teoría se fundamenta para entender el proceso de enseñanza y aprendizaje y cómo los educadores y los estudiantes interactúan. Siempre que haya esa interacción tanto entre maestros como estudiantes, esa comunicación, esa educación se centra en ese proceso y se produce en ese proceso. Bien, seguimos. Dice aquí que algunos aspectos a considerar la teoría de la comunicación son la comunicación educativa o interacción docente-estudiante. Ustedes saben que esa es una de las más importantes, esa interacción que hay entre el docente y el estudiante, una comunicación asertiva, afectiva, una comunicación que le permite al estudiante sentirse en confianza, que ese estudiante pueda identificarse con ese concepto emitido por ese docente. Eso le permite al estudiante tener un aprendizaje significativo y también a sentirse cómodo en el contexto en donde esté estudiando. Se refiere a la interacción sobre el docente y los estudiantes, así como entre los propios estudiantes. La cantidad de esta comunicación puede influir significativamente en el aprendizaje y la motivación.
lo que decíamos, eso puede inferir mucho en lo que es la motivación para que el estudiante tenga un aprendizaje significativo. Modelos de comunicación en educación. Existen diferentes modelos que se aplican al contexto educativo, como el modelo de comunicación bidireccional, es decir, que vaya en varias direcciones, dando tanto el docente como los estudiantes participan efectivamente en el proceso comunicativo. Es decir, en este proceso bidireccional, debe haber una interacción activa entre el docente y el estudiante. Y si no existe esa bidirección, entonces no hay una comunicación efectiva. La retroalimentación o el feedback. La retroalimentación es un componente crucial en la comunicación educativa. Permite a los estudiantes conocer su proceso y sus áreas de mejora, mientras que los docentes puedan ajustar su método de enseñanza según las necesidades de sus alumnos. Bien, perdón. Entonces, hay esta parte aquí. La corriente conductista y cognitiva. Bueno, aquí hay unos grandes filósofos, diríamos nosotros, teólogos y científicos, como dicen en algunos momentos. La corriente conductista, tanto con exponentes como Edward Lee, Thorndike, Ivan Petrovich, Pavlov, Brunner y Frederick Skinner. Esta corriente, los principales de esta corriente son Pavlov y Skinner, según pude estar leyendo en otro documento. Pero dice que esta corriente se enfoca en analizar la conducta y el comportamiento observable de los estudiantes. Establece que el aprendizaje se lleva a cabo a través de la adquisición de conocimiento por medio de la repetición, la memorización y las experiencias adquiridas. Es decir, el fundamento de la repetición. Decía también yo anoche que en los niveles, por ejemplo, el nivel inicial, el primer ciclo de primaria de la educación básica, se utiliza mucho esta teoría que es la repetición y la memorización con los estudiantes, porque se aplica esta corriente, se aplica esta teoría. Para esta corriente, la tarea del docente consiste en seleccionar el o los estímulos adecuados para enseñar a los estudiantes y se prioriza la repetición y la memorización. Siempre se prioriza la memorización y la repetición, porque dicen que cuando repetimos aprendemos y verdaderamente así. Yo aprendía mucho repitiendo, memorizando. Bien, la corriente conductista y cognitiva. La corriente cognitiva contó con exponentes como Jean Williams Frick, Piaget, Jerome Seymour Brunner y David Powell Ausberg, quien también hizo aportes en la teoría del constructivismo, que luego mi compañero le hablará más adelante de ella. Esta corriente se centra en los procesos cognitivos mentales para el procesamiento de la información presentada por el docente por parte de los estudiantes. Establece que el estudiante realiza una codificación y estructuración interna, es decir, hace una memorización interna de la información, adoptando informaciones e ideas nuevas a las informaciones e ideas ya obtenidas. Es decir, aquí el estudiante hace como diríamos nosotros, una retroalimentación del mismo, una interacción, una memorización interna y luego hace un análisis. Es decir, aquí entra la parte de análisis como si fuera un análisis ya a nivel más avanzado. También establece que el aprendizaje ocurre cuando tiene importancia o utilidad para el estudiante, cuando se convierte en aprendizaje significativo. Entiendo que cuando hablamos de aprendizaje significativo, los estudiantes tienen diferentes niveles de aprendizaje y tipos de aprendizaje. Entonces, dentro de esos tipos de aprendizaje, ellos identificarían cuál es el área de su interés. Hay muchos que se interesan por la matemática, otros por las artes y así sucesivamente. Otros aprenden de manera kinestésica y así sucesivamente. El estudiante entonces identificaría cuál es su importancia de interés para memorizar y obtener la aplicación de esta teoría. La información es almacenada en la memoria, donde es organizada y clasifica de manera significativa. Para esta corriente, la tarea del docente consiste en promover el razonamiento, la resolución de problemas y el análisis de situaciones. Bajo esta teoría, el rol del docente se centra en el diseño de actividades didácticas adaptadas a las características cognitivas y a los procesos mentales internos de los estudiantes. Bien, entonces, el procesamiento de la información. Dice que la teoría del procesamiento de la información contó con la exposición de psicólogos y pedagogos como Robert Mill y Gagné.
Es una palabra, la pronuncio como Bañé porque veo que es francesa. Esta teoría Sí, se centra en estudiar cómo los individuos adquieren, procesan y retienen información. Gagné fue conocido por su trabajo en el campo de la psicología educativa y su modelo de instrucción, que se basa en la forma en que la persona aprende. Esta teoría establece que existen condiciones específicas que deben cumplirse para facilitar el aprendizaje efectivo. Estas condiciones son la motivación, la experiencia previa y la práctica. También Robert Gagné clasificó los tipos de teoría con su propia característica y requerimiento. En esta, por ejemplo, aparece el aprendizaje verbal, el aprendizaje intelectual, aprendizaje motor y el aprendizaje efectivo. Entonces, en el aprendizaje verbal tenemos la adquisición de información verbal o hechos tales como definiciones, entre otros tipos de teorías, aprendizaje intelectual, resolución de problemas y aplicación de conceptos. También el aprendizaje motor, desarrollo de habilidades físicas y motoras. Es decir, aquí entra la parte psicomotriz. ¿Verdad? También aprendizaje afectivo, cambio de actitudes y valores. Robert Gagné también formuló un modelo instruccional conocido como los 9 eventos del aprendizaje, que son pasos que los educadores pueden seguir para facilitar el aprendizaje de los estudiantes, y estos son captar la atención del alumno, informar sobre los objetivos del aprendizaje, estimular el recuerdo de los conocimientos previos y presentar el contenido nuevo. También proporcionar orientación sobre el aprendizaje, promover la práctica, proporcionar retroalimentación, evaluar el desempeño y mejorar la retención y las transferencias. Creo que hasta aquí la parte mía. Ahora paso con el compañero Omar García. sí, muy interesante las teorías del procesamiento de la información y la del el conductismo y el cognitivismo. A mí me tocó el constructivismo. Y esta teoría contó con exponentes tales como Jan William Fritz Piaget y Lev Simonovich Vygotsky. Vygotsky era ruso. Bajo el constructivismo, el aprendizaje es un proceso dinámico de construcción de significados a partir de la interpretación de la realidad hecha a través de procesos mentales que son percibidos por los sentidos. En esta teoría, el proceso de enseñanza y aprendizaje se da cuando el docente envuelve al estudiante en tareas y actividades propias de su ambiente y su contexto social, generando aprendizaje significativo de valor cultural para el estudiante. Aquí voy a hacer una pequeña pausa, como lo hice anoche, para Sí, sí, aclarar un poco esta parte. sí. Aunque ambos hicieron aportes, quien más enfatizó en el contexto social fue Vygotsky. Vygotsky. Vygotsky venía de la Unión Soviética, de esa época, y él comprendió algo, y era que el aprendizaje significativo era aquel aprendizaje que el estudiante podía aplicar en su contexto cultural. Es decir, mientras más familiar era un aprendizaje, mejor lo captaba un estudiante. Entonces, él puso en su teoría algunas ideas tales como que el estudiante, por ejemplo, de China, va a interesarse más por las cosas que él vea en su cultura que en las que vea en otra cultura, porque otra cultura le es ajena. Entonces, de ahí que él mencione que se genera aprendizaje significativo cuando es de valor cultural para dicho estudiante. Entonces, en esta teoría, la tarea del docente consiste en utilizar estrategias que promuevan el aprendizaje colaborativo y cooperativo para descubrir múltiples perspectivas para resolver un problema. Es decir, el docente debe promover que el estudiante se involucre con otros estudiantes en un proyecto en común para buscar distintas perspectivas para resolver uno o varios problemas. Entonces, el constructivismo es una teoría que plantea un aprendizaje de ver distintos enfoques, ir construyendo una o varias soluciones basado en esa diversidad de enfoques. Entonces, esta teoría
se basa en 4 ideas principales. La primera es que el aprendizaje no es un asunto de transmisión y acumulación de conocimientos. La segunda idea es que el alumno forma parte activa del proceso y por lo tanto él es que construye su propio aprendizaje. La tercera idea sobre la que se basa el constructivismo es que un estudiante que aprende algo nuevo lo va a incorporar a sus experiencias previas y a sus propias estructuras mentales. Y la cuarta idea principal del constructivismo es que el constructivismo percibe el aprendizaje como una actividad personal, enmarcada en contextos funcionales significativos y auténticos. Es decir, el constructivismo busca que el estudiante construya su propio conocimiento y se acerca mucho a lo que decimos hoy en día. El docente no es quien le pasa el conocimiento, el aprendizaje al estudiante. El docente solo es un guía. Es el estudiante quien debe construir su propio conocimiento. Entonces, la segunda parte que me tocó fue la teoría sociocultural. Y esta contó con exponentes como el propio Vygotsky y Jerome Simon Brunner. Y esta teoría establece que el aprendizaje es un proceso social. Los individuos aprenden a través de la interacción con otros, especialmente con aquellos que tienen más conocimientos y habilidades, como por ejemplo sus maestros o compañeros con mayor capacidad. También establece que los estudiantes construyen su propio conocimiento a través de experiencias activas y significativas. El aprendizaje aquí es visto como un proceso activo en lugar de pasivo. El aprendizaje está profundamente influenciado por el contexto cultural y social en el que se desarrolla. Las prácticas culturales, las tradiciones y las interacciones sociales juegan un papel crucial en cómo se adquiere y se construye el conocimiento. Entonces, según la teoría sociocultural, el niño debe interactuar con su ambiente y debe entender que es una parte inseparable de este. Para comprender el desarrollo cognitivo del niño, hay que conocer el proceso social, histórico y político en el que el niño se está formando. Entonces, esta teoría dice que el conocimiento se construye entre personas en la medida en que éstas interactúan entre sí. Por eso se le llama teoría de sociocultural o de construir el conocimiento social. Jerome Simon Brunner defendió la idea de que los estudiantes aprenden mejor cuando descubren conceptos por sí mismos, en lugar de recibir información de manera pasiva. Este enfoque fomenta la curiosidad y el pensamiento crítico. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa porque el pensamiento crítico es aquel que va muy ligado a tu opinión, a que tú investigas, indagas, ves qué es verdadero, qué es falso, pero construye tu propio concepto y haces una crítica de los hechos que tú ves. Entonces, en este sentido, hay lo que yo llamo un crecimiento en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque el estudiante ya no solamente está recibiendo contenidos, él mismo está comprobando y verificando ese contenido y le está mejorando. Entonces, bajo esta teoría, la tarea del docente consiste en propiciar apoyo temporal al estudiante mientras éste aprende nuevas habilidades o conceptos. ¿Y esto se nos parece? Al enfoque por competencias, que es el desarrollo de destrezas, habilidades y, y todas esas destrezas, valga la redundancia, que vamos a necesitar en el mañana. A medida que el estudiante se vuelve más competente, el apoyo que el docente le daba va retirándose gradualmente. Se mide lo que el estudiante puede hacer solo y lo que puede hacer con ayuda. Y el objetivo real de la teoría sociocultural es que el estudiante se pueda ser independiente y autosuficiente en la construcción de su propio conocimiento. Es decir,
que llegue a un nivel de desarrollo tal que ya llegue un momento que no necesite un maestro para construir sus propios aprendizajes. Bueno, no podíamos terminar estos temas sin hablar de lo que yo considero lo más importante o una de las cosas más importantes en el entorno educativo, que es la didáctica. Me tocó la parte de la didáctica y las demás ciencias pedagógicas. Y antes vamos a iniciar con una definición, la definición de didáctica. ¿Qué es la didáctica? La didáctica es una disciplina que se ocupa de los métodos y técnicas de enseñanza y aprendizaje. Su objetivo principal es facilitar el proceso educativo, optimizando la transmisión de conocimientos y habilidades entre los docentes y los estudiantes. La didáctica es lo que permite transmitir los conocimientos de una forma más clara y precisa para lograr una mayor comprensión por parte de los estudiantes, brindándole al docente una gama de recursos teóricos para que éste controle, dirija y oriente el proceso educativo. Es decir, que el maestro así se convierta en un ingeniero conductual. Por eso es que se dice que los docentes somos formadores. Nosotros formamos al futuro ciudadano y la didáctica es la herramienta, por así decirlo, que nos ayuda a conseguir esos objetivos de formar lo mejor posible al ciudadano del mañana. Entonces, la didáctica es importante porque, número uno, facilita un aprendizaje más efectivo y significativo. Número dos, permite adaptar la enseñanza a las necesidades y estilos de aprendizaje de los estudiantes. Número tres, contribuye a crear un ambiente educativo positivo y motivador. Número cuatro, ayuda a desarrollar competencias críticas en los estudiantes. Entonces, la didáctica es una disciplina esencial para cualquier proceso educativo, ya que proporciona las herramientas necesarias para planificar y ejecutar enseñanzas efectivas. Al considerar diversos enfoques y metodologías, los educadores pueden crear experiencias de aprendizaje que sean más significativas y adaptarlas a las necesidades individuales de sus estudiantes. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa para hacer un análisis sobre la importancia de planificar. Es importante planificar todo lo que se va a hacer en el salón de clases. En mi periodo de inducción me gustó mucho una frase que nos enseñaba nuestra facilitadora, que era planificar, no improvisar. Es decir, el maestro que va a un salón de clases sin una planificación no puede obtener resultados efectivos, por muy práctico que sea. ¿Por qué? Porque cuando usted improvisa, Así es. usted no anticipa lo que puede pasar. Pero tal vez un método que ayer te funcionó, mañana no te funcione, porque los grupos son distintos y los estudiantes tienen necesidades e intereses distintos. Entonces, cada grupo tú tienes que abordarlo con metodologías diferentes. Y a veces cuando una metodología no te está dando resultado, cambiar a otra. Entonces, la planificación siempre debe partir de una reflexión. ¿Qué le quiero enseñar a ese estudiante? ¿Cómo se lo voy a enseñar? ¿Con qué recursos cuento para enseñarle a ese estudiante lo que le quiero enseñar? ¿Qué espero que él aprenda? ¿Y qué espero que él produzca basado en esos aprendizajes? Entonces, ¿qué metodologías voy a utilizar a la hora de enseñar ese contenido? ¿Y qué estrategias pueden ser las más efectivas y las que más se adapten al grupo? Todas esas son cuestiones que deben partir de una planificación. Por Exacto. eso, y esto me gusta de la gestión del ministerio, que ha insistido mucho en que los docentes siempre tengan su planificación a mano. ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a ayudar
a ejecutar de forma correcta su Así es. práctica docente, poderse anticipar a las cosas y poder realizar un desempeño mejor. Entonces, en cuanto a la didáctica y las demás ciencias, la didáctica está interrelacionada con varias ciencias pedagógicas, entre ellas la psicología, que es la comprensión de cómo aprenden las personas y que aquí en el entorno educativo, la psicología proporciona información sobre el desarrollo cognitivo de los estudiantes, su desarrollo emocional y social. La sociología, que en el contexto social y cultural en el que se desarrolla el aprendizaje, influye en las prácticas educativas. La sociología ayuda a entender cómo factores de la clase social, la cultura y las relaciones interpersonales afectan el proceso educativo. La filosofía, que es la ciencia del saber y para mí es el arte de pensar. La filosofía te ayuda a pensar de manera lógica y crítica también. Las teorías filosóficas sobre la educación influyen en los enfoques didácticos. Preguntas sobre el propósito de la educación, la naturaleza del conocimiento y el papel del educador son fundamentales para la práctica didáctica. Desde mi humilde punto de vista, la filosofía debería ser una materia de los que se le dé a los estudiantes, porque durante el tiempo que la estudié quedé encantado, porque enseña a la gente a pensar, a hacerse preguntas y a buscar las respuestas a esas preguntas. Así es. La tecnología educativa, que es a la que estamos dedicándonos y en la que estamos haciendo la maestría, eh, son un grupo de herramientas que nos ayudan a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje utilizando las herramientas digitales. Entonces, con el avance de la tecnología, la didáctica también se ha adaptado para incluir las herramientas digitales que facilitan el aprendizaje, como son las plataformas en línea, recursos multimedias y aplicaciones educativas. Entonces, en conclusión, las teorías que sustentan la tecnología educativa son fundamentales por distintas razones. Número uno, las teorías proporcionan un marco conceptual que ayuda a los educadores a diseñar e implementar estrategias de enseñanza efectiva. Al entender cómo aprenden los estudiantes, los docentes pueden seleccionar las herramientas tecnológicas más adecuadas para sus objetivos educativos. Número dos, las teorías permiten a los docentes reconocer que cada estudiante tiene un estilo y un ritmo de aprendizaje único. Esto es lo que fomenta el uso de tecnología para que se adapte a diferentes necesidades, promoviendo una experiencia de aprendizaje que sea más inclusiva y efectiva. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa porque, Tenemos poco tiempo, nos quedan 5 minutos, 7 minutos. bueno, pues no voy a hacer la pausa, sí. Sí, Pero dándole un poco rápido, cada estudiante tiene necesidades distintas y estilo de aprendizaje distinto. Entonces, es bueno conocer su estilo de aprendizaje, qué cosas le interesan a ese estudiante para poder adaptarlo. Número tres, el constructivismo y el aprendizaje experiencial enfatizan la importancia de la participación activa en el proceso educativo. La tecnología facilita este enfoque al ofrecer recursos interactivos y colaborativos que involucren a los estudiantes en su propio aprendizaje. Número cuatro, las teorías educativas promueven la reflexión sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. La tecnología permite recopilar datos sobre el rendimiento estudiantil, facilitando las evaluaciones para que éstas sean más precisas y para realizar retroalimentación continua que mejore la enseñanza y el aprendizaje. Todas estas teorías que hemos visto el día de hoy son un marco que nos ayuda a entender cómo la tecnología puede ayudar a mejorar y facilitar el proceso educativo. Al basarnos en teorías sólidas, los docentes podemos explorar nuevas metodologías y enfoques innovadores que integran la tecnología, lo que puede llevar a mejoras significativas en la calidad educativa. En conclusión,
Las teorías que sustentan la tecnología educativa son esenciales para guiar prácticas pedagógicas efectivas, personalizar un aprendizaje, fomentar habilidades relevantes y promover una educación innovadora y reflexiva. Tener ese marco es lo que nos va a ayudar a poder mejorar. Hasta aquí mi participación. Ok, Gracias. buenas noches. Ha sido un placer hacer esta exposición de este tema. Esperemos que sea para provecho de todos. De este lado, bienvenido Mambrú y el compañero. Omar Geraldo García.